Hola, hola costurerita, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más a mi canal de YouTube. En el día de hoy vamos a estar haciendo el neceser que quedó pendiente del kit de higiene, que es el último video que encontrás en mi canal. El kit de higiene facial que hicimos es el último proyecto que está acá en el canal. Está disponible de forma gratuita como todos los proyectos que te traigo semana a semana. En esta oportunidad vamos a hacer un neceser circular súper amplio para que puedas guardar no solo el kit de higiene facial, sino también todos tus maquillajes y también tus cremas para hacerte toda la rutina y que tengas todo organizado en un mismo lugar. Este es el neceser que vamos a estar haciendo. Es súper amplio, súper fácil de realizar. Yo lo realicé en telas impermeables, usé cordura como tela exterior, silver como tela interior y lo vamos a cerrar con un cordón. En el interior le hicimos divisiones para que puedas tener todas tus cosas de cosmética bien organizadas y te quede todo mucho más prolijo y al alcance de tu mano, ¿sí? Para hacer este proyecto utilicé aguja 16, telas impermeables como las que te comenté y también obviamente lo realicé con mi máquina de coser familiar como todos los proyectos que traigo en este canal. Sin mucho más preámbulo te voy a dejar ya con el paso a paso, pero no te olvides que si te gusta el video podés darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo proyecto para que puedas incorporar a tu emprendimiento. Por acá tengo mi pieza de tela exterior, ¿sí? Yo voy a usar esta cordura estampada que es hermosa, la verdad súper delicada como para tenerla en la habitación o en el baño, ¿sí? Y lo que voy a hacer con esta pieza de tela es doblarla a la mitad, enfrentando derecho de la tela con derecho de la tela. Voy a sujetar por el lado de 25 centímetros y voy a ir a coser, ¿sí? Voy a unir estos dos lados enfrentando derecho con derecho. Por acá entonces tengo cosido mi pieza de tela exterior, ¿sí? Ya está cosida. Enfrenté derecho con derecho y uní para que me quede todo un rectángulo unido, para que me quede todo el fuelle de este neceser, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es traer mi pieza de la base, ¿sí? Mi círculo, y voy a marcar los medios, ¿sí? En mi círculo, doblo mi círculo a la mitad, no importa hacia qué lado, lo doblo a la mitad y marco piquete central y piquete central en ambos lados, arriba y abajo. Y en mi pieza de tela tengo un centro ya marcado por la costura y el otro lo voy a marcar en el otro lado, ¿sí? En el otro extremo de mi costura. Hago un piquete, ¿sí? Chiquitito, simplemente para tener la referencia del centro. Y ahora voy a abrir de esta forma y voy a enfrentar derecho de mi fuelle con derecho de mi círculo y voy a coser por todo el contorno, ¿sí? Entonces primero piquete con piquete. Después piquete con piquete y ahí voy a ir llevando por todo el contorno de este neceser, ¿sí? De esta forma me va a quedar una vez que haya llevado todo mi círculo, ¿sí? Por el contorno de mi fuelle. Y ahora lo que voy a ir a hacer es ir a hacer una costura recta uniendo estas dos piezas de tela entre sí. Por acá entonces ya le cosí la base a mi pieza de tela exterior, ¿sí? Fíjense cómo uní el círculo perfectamente a mi pieza del contorno, ¿sí? Y esta pieza ahora la voy a dar vuelta y la voy a dejar del lado del derecho, ¿sí? Una vez que la tengo de esta forma, la voy a dejar a un lado, ¿sí? Y voy a ir a preparar la tela interior, ¿sí? Entonces vamos a armar la tela interior de este portacosméticos. Para comenzar con nuestro neceser, vamos a comenzar con la pieza de tela que es la pieza que va a ser nuestro bolsillo interior. Este bolsillo lo podemos hacer o con la misma tela interior que estemos usando, que en mi caso voy a usar silver. También podemos usar billoné, nylon cristal o como es mi caso que voy a usar coversol, que es como un billoné pero más grueso y más plastificado, ¿sí? Acá yo tengo una pieza de 65 por 15, ¿sí? Esta altura también la deciden ustedes. A mí me gustó esta altura para que no sea ni muy corto ni muy alto, ¿sí? Todo en estos proyectos es opcional. ¿Qué vamos a hacer con esta pieza de tela? Vamos a colocarla sobre nuestra tela interior de 64,5 por 25, ¿sí? Nuestra pieza del cuerpo.
Y acá lo que voy a hacer es sujetar mi pieza de tela, ¿sí? Voy a sujetar mi pieza de tela y voy a ir a coser por el lateral, la parte inferior y el lateral. Y a su vez le voy a hacer divisiones, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer entonces es ir a coser todas las divisiones y mi bolsillo a mi pieza de tela interior. Yo marqué divisiones de las siguientes medidas. Desde el extremo hacia adentro marqué 10 centímetros. Desde esa línea marqué 15 centímetros. Marqué 10, 10 y después hice divisiones de 5 centímetros cada una. Esto es por si después quiero poner las brochas de maquillaje, ¿sí? Estas divisiones van a depender del uso que ustedes le quieran dar. También le pueden hacer solo 3 divisiones. Esto es totalmente a gusto de cada una, ¿sí? Yo voy a hacer estas que les dije. Entonces marqué 10, 15, 10, 10, 5, 5, 5 y 5, ¿sí? Y de esta forma entonces ahora voy a ir a coser por el lateral, ¿sí? Por el lateral, la base completa, el otro lateral y todas mis divisiones. Acá tengo que hacer bien el atraque de costura en la parte superior de las divisiones para que no se me descosa al guardar las cosas, ¿sí? Entonces voy a ir a coser esta pieza de la tela interior. Por acá ya tengo cosidas entonces todas las divisiones de mi bolsillo interno de este neceser, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es doblar mi pieza de tela a la mitad, enfrentando los dos lados de 25, ¿sí? Voy a alinear bien por mis telas y lo voy a sujetar para ir a coserlo enfrentando los derechos, ¿sí? Derecho con derecho voy a coser por todo el lateral para tener mi pieza unida, ¿sí? Ese es el paso que voy a hacer ahora. Por acá entonces ya tengo cosida la tela interior, la que tiene los bolsillos, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es marcarme el medio de esta pieza de tela, ¿sí? Entonces, de un lado tengo la costura. Del otro lado, entonces, siempre en la base, voy a estirar mis piezas de tela y voy a hacer un piquete para tener el centro, ¿sí? Y una vez que lo tengo, en la base del bolsillo voy a traer mi círculo de tela interior y voy a enfrentar derecho de mi tela interior con derecho de mi tela interior, piquete con piquete, y en el otro extremo piquete con piquete. Esto lo voy a llevar por todo el contorno y me va a quedar igual que como me quedó la tela interior, ¿sí? Me va a quedar de esta misma forma, cosido por todo el contorno, ¿sí? Entonces ahora voy a hacer el mismo procedimiento con la base de mi tela interior. Por acá entonces ya tengo la tela interior terminada, tengo en el interior todos los bolsillos, ¿sí? Con las divisiones que le hicimos, ¿sí? Ahí se ven todos los bolsillitos interiores, internos de este neceser. Y ahora entonces vamos a armar la parte superior de este neceser, el que nos va a servir para cerrarlo, y después ya venimos a ensamblar todas las piezas. Por acá tengo mi pieza de tela interior de 64,5 por 25, ¿sí? Y lo que voy a hacer con esta pieza es doblarla a la mitad, enfrentando los derechos de mi pieza, ¿sí? Y lo que voy a hacer es ir a coser, ¿sí? Voy a coser todo el lateral dejando una abertura en el centro de más o menos 4 centímetros, ¿sí? Entonces, acá me marqué el centro, ¿sí? Marqué 12,5 centímetros, sería mi centro, y desde ahí me marqué 2 centímetros hacia cada lado. Entonces voy a coser desde arriba, ¿sí? Desde la parte superior hasta mi primer marca, voy a hacer atraque de costura. Voy a venir a mi segunda marca y voy a coser haciendo atraque de costura hasta el final, ¿sí? Y de esta forma me va a quedar una abertura en el centro, ¿sí? Que después ya se van a dar cuenta para qué es. Vamos a coser. Por acá tengo mi pieza superior, ¿sí? Que lo que hice fue coser enfrentando los derechos, dejando una abertura. Lo que voy a hacer con esta pieza de tela antes de darle la vuelta es abrir este margen de costura que tengo acá. Si son de usar la plancha, usan la plancha y se ayudan, ¿sí? Abro bien este margen de costura. Bien, 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 que me quede de esta forma, ¿sí? Y ahora le voy a dar la vuelta. Y lo que voy a hacer es ir a aplanar toda esta costura de unión, ¿sí? Abriendo mi margen de costura hacia afuera y cosiendo en ambos lados de esta costura.
De esta forma, esta abertura que tenemos acá en el centro nos va a quedar con un ruedo formado, ¿sí? Esta abertura que tenemos acá nos va a quedar con un ruedito formado. Ahora lo coso y les muestro bien cómo nos queda. Por acá tengo la pieza de tela interior, entonces, que ya le aplané la costura, ¿sí? Fíjense, y acá es lo que les decía de cómo nos queda la abertura. Fíjense que si yo abro ahí, ven, se ve mi dedo, y me queda perfectamente cosido y unido de esta forma, prolijito, ¿sí? Y del revés se ve de esta forma. Ahora lo que voy a hacer con esta pieza de tela es doblarla justamente a la mitad, ¿sí? Con paciencia voy a unir ambos extremos doblando mi pieza de tela a la mitad. A la mitad del alto, ¿sí? A la mitad de los 25. Y voy a ir llevándolo para poder tenerlo todo ya dobladito. Y lo que voy a hacer es ir a hacerle una costurita cerquita del borde por todo el contorno, ¿sí? Del extremo que estoy uniendo. Le voy a hacer toda una puntadita por el contorno ahí. Y también le voy a hacer una puntadita, ¿sí? Siguiendo después de esta abertura, ¿sí? Después de esta abertura voy a seguir por todo el contorno una costura también, que me quede prolija. Me lo puedo marcar si quiero, ¿sí? Lo puedo poner así. Mido ahí y me trazo entonces una línea por acá. Y hago lo mismo en el otro lado, ¿sí? Continúo la línea para tener de referencia y poder coserlo más prolijo. Ahí, ¿sí? Y entonces, siguiendo la línea, puedo ir a coser por todo el contorno y voy y coso por todo el contorno, ¿sí? Para poder hacerle una terminación más prolija acá en el borde. Entonces me voy a ir a coser por esa línea que me acabo de marcar. Y acá en el extremo inferior también le voy a hacer una costurita por todo el contorno para que me quede unido. De esta forma entonces me queda cosido una vez que le hice la costura al final de la abertura a mi pieza superior. Y también, ¿sí? La hice por todo el contorno y también cosí la parte inferior para ya tenerla unida, ¿sí? Y que me sea más fácil coser. Entonces, ahora que tenemos todas las piezas, ya podemos pasar a ensamblar este neceser. Por acá entonces tengo mi cesto de tela exterior, mi parte superior para cerrar y mi cesto de tela interior que está del lado del revés, todavía no le di la vuelta, ¿sí? Bien, vamos a empezar con mi cesto de tela exterior, ¿sí? Tengo en un extremo la costura. Voy a estirar mi tela y me voy a marcar un piquete en el extremo contrario, ¿sí? De esta forma. Voy a traer mi pieza que tiene la abertura, ¿sí? Y tengo en un extremo la costura y en el otro extremo de la parte, en la parte inferior, ¿sí? Fíjense, no donde hicimos la costura más ancha, sino en la otra parte, voy a marcarme un piquete también. Ahí está. Y ahora entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a posicionar esta costura, ¿sí? De mi abertura con mi parte. Yo voy a poner el piquete. Esperen que lo perdí. Acá. El piquete contrario a la costura que hice acá, que tengo la abertura, lo voy a poner a ese piquete con la costura de mi cesto de tela exterior, ¿sí? Para que esa costura sea como mi parte trasera, ¿sí? O no sea mi parte principal, ¿sí? Voy a enfrentar así, directamente. Derecho con derecho, ¿sí? Es lo mismo porque nuestra pieza está, esta pieza está doblada a la mitad, así que es lo mismo. Y voy a unir costura con piquete. Sujeto de esta forma. Si quieren ya pueden sujetar por todo el contorno. Me queda de esta forma, fíjense. De esta forma es como me está quedando. Y ahora voy a traer mi pieza de tela interior, ¿sí? Que es la que hicimos los bolsillos internos. Voy a marcarme piquete también. De un lado tengo la costura
En el otro extremo me voy a marcar un piquete. Y lo que voy a hacer ahora es introducir mi tela exterior con la parte que le acabo de poner dentro de mi tela interior, haciendo coincidir costura de unión con costura de unión, ¿sí? Meto uno adentro del otro, el exterior dentro del interior. Y entonces acá ahora uno costura de mi tela exterior con costura de mi tela interior. Ahí. Y en el otro extremo voy a unir el piquete de mi tela exterior con el piquete de mi tela interior. ¿Sí? Ahí. Y ahora simplemente voy a acomodar todas las piezas para que coincidan entre sí. Me queda de esta forma, ¿ven? Me queda la tela interior hacia afuera, ¿sí? Con el revés de la tela interior hacia afuera. Y ahora lo que voy a hacer es ir a coser por todo el contorno y me voy a dejar una abertura para poder darle la vuelta, ¿sí? Entonces coso y dejo abertura. Una vez que cosí por todo el contorno, entonces me queda de esta forma, fíjense. Y ahora por la abertura que dejé acá, le voy a dar la vuelta, ¿sí? Separando la tela exterior y la parte doblada, ¿sí? De la tela interior. De esta forma me va quedando mi neceser. Fíjense que de un lado tengo la tela exterior con la tela doblada y del otro lado tengo la tela interior con los bolsillos, ¿sí? Ahora voy a introducir mi tela interior dentro de la exterior. Voy a acomodar bien todo mi margen de costura. Y lo que tengo que ir a hacer ahora es cerrar esta abertura que dejamos acá por la cual dimos vuelta. Y además de cerrarla, tengo que coser con mi solapa hacia afuera, ¿sí? De esta forma. Entonces acá tengo que formar el ruedo para hacer la terminación y también coser con la solapa hacia afuera. Formo el ruedo, ¿sí? Con la solapa adentro, ¿sí? Con esta parte doblada adentro. Ahí. Y me aseguro que en el interior esté de la misma forma. Y ahora simplemente me resta ir acomodando, ¿sí? Y voy a aplanar el margen de costura mientras que voy a sacar esta pieza hacia arriba, ¿sí? O sea que voy a coser en esta forma, ¿sí? Así como tengo mi tela en este momento es como voy a coser, aplanando el margen y dejando la solapa hacia afuera. Una vez finalizado, entonces me queda de esta forma. Fíjense que al aplanar la costura y dejar esta solapa hacia afuera, ya tenemos la pieza que nos va a cerrar ese neceser y en su interior tenemos los bolsillos, ¿sí? Ahora cuando lo terminemos les voy a mostrar bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar un cordón, ¿sí? Yo tengo un cordón blanco que le voy a quemar un poquito las puntas para que no se deshilache. Es un cordón blanco de algodón, ¿sí? Y lo que voy a hacer es traer un alfiler de gancho. Voy a abrirlo, mi alfiler de gancho. Voy a doblar mi cordón así a la mitad no, le voy a hacer como un pequeño ruedito de esta forma y lo voy a pasar por acá. Y ahora voy a venir a nuestra abertura, ¿sí? A esta abertura que hicimos hoy acá y lo voy a pasar por todo el contorno, ¿sí? Voy a ir empujando mi alfiler de gancho y estirando la tela, ¿sí? Y acá una vez que llego al extremo, ¿sí? Estiro hasta que me queden los dos lo más parejo posible. Ya puedo retirar el alfiler de gancho. Y acá podemos hacerle un nudito y ya cerraríamos así. Pero yo lo que tengo para usar son estas tancas plásticas, ¿sí? Entonces les voy a mostrar cómo se utilizan por si pueden conseguir, ¿sí? Lo que hago con la tanca esta es abrirla así, de esta forma, haciendo que los agujeritos queden así lo más abiertos posible.
Y por ahí es por donde voy a pasar mi cordón, ¿sí? De un lado hacia el otro. Lo paso de esta forma, ¿ven? Ahí. Y una vez que abro, sigue pasando. Y lo mismo hago con el otro lado. Ahí, ¿sí? Para esto tengo que mantenerlo abierto. Y una vez que lo pasé, ahí sí voy a hacer yo mi nudito. Entonces ahora sí, acá hago un nudito. Lo corro lo más a la punta posible, ¿sí? Para que siempre me quede la mayor cantidad de hilo. Ahora recorto el excedente, ¿sí? Y vuelvo a quemar. Esto de quemarlo es simplemente para que no se deshilache y no se nos desarme, ¿sí? Entonces, una vez que lo tengo terminado, yo con mi tanca puedo cerrar mi neceser, ¿sí? Lo guardo de esta forma, ¿sí? Fíjense. Ahí. Me quedaría, entonces, si está guardado, no se vería nada de qué es lo que lo cierra, ¿sí? Parecería un cesto normal. Y si lo tengo que usar, lo abro con mi tanca, ¿sí? Abro, estiro mi cordón y doblo toda mi solapa para poder aprovechar lo que tiene en su interior, ¿sí? Y si necesito, incluso puedo doblarlo más para llegar a mis bolsillos internos que hicimos en este neceser. Entonces ahora sí lo tenemos terminado a nuestro neceser con la tanca colocada, ¿sí? Con nuestra solapa para cerrarlo, nuestros bolsillos internos. Tenemos nuestro neceser para guardar nuestro kit de higiene facial que está en el video anterior. Y si no, también para darle el uso que necesitemos, lo pueden hacer más alto, más bajo, con las medidas que ustedes necesiten para que se adapte a sus necesidades o a su emprendimiento y a la idea que le quieran dar de uso, ¿sí? Espero que les guste, si así fue, espero que se suscriban al canal y activen la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo video y nos vemos en un próximo tutorial.